Bueno, buenas noches y bienvenidos a Meet the Tech, que es un espacio donde la innovación, la tecnología y el futuro se dan cita. Este no es un programa cualquiera, lo vais a ver, lo vais a poder comprobar, ¿no? Sino que es más bien un punto de encuentro para descubrir tendencias y sobre todo dispositivos y tecnología que están marcando el camino de hacia dónde vamos y cómo hacemos las cosas. Hoy abrimos las puertas de Espacio Movistar para presentar el Oppo Find X9, que es un dispositivo del cual os vamos a hablar mucho, porque tiene unas características que redefinen muchos aspectos de cómo interactuamos con el teléfono y sobre todo con el apartado de cámaras, ¿no? Es un dispositivo que a nivel de cámaras ofrece muchísima versatilidad, muchas opciones que creo que os van a gustar. Y vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de cosas que nos inspiran, de cómo es todo ese proceso y también pues, ¿no? de ese papel que juega la tecnología en sí para conseguir todo esto. Este es solo el comienzo de Meet the Tech. Es un programa en el cual vamos a ir explorando diferentes aspectos de todo lo que es la tecnología, de nuestra forma de vivir, de trabajar, de crear, ¿no? Así que os animo a que os suscribáis al canal de YouTube para ver los futuros programas o que asistáis, que siempre va a ser lo mejor, porque bueno, siempre hay sorpresas aquí. Y para empezar un poco, uno de los protagonistas de hoy es el Oppo Find X9, ¿vale? Que es este teléfono que yo tengo aquí. Y os hago un breve resumen para que lo conozcáis, ¿no? Este es un teléfono que ofrece mucho a nivel de prestaciones en todos los sentidos, a nivel de potencia, buena pantalla, buena calidad de construcción, pero para las personas que somos creativas, creo que el apartado de las cámaras es lo que más llama la atención. Son unas cámaras muy versátiles, con 3 sensores que dan muchísimo juego, y tenemos 2 sensores de 50 megapíxeles para principal y gran angular, y un teleobjetivo de 200 megapíxeles, que ese creo que es la guinda del pastel, ¿vale? Es un objetivo con el cual se pueden hacer muchas cosas y que viene junto a una colaboración con Hasselblad, y aquí Daniel luego nos va a dar unos detallitos de eso, de lo que significa y que hace que sea pues un teléfono muy capaz para convertirse en una herramienta creativa prácticamente completa, ¿no? Es como ellos dicen, es un estudio de creación de contenido todo lo que ofrece este teléfono. Y luego los dos principales invitados y protagonistas de esta charla, que son Ana y Daniel, que yo ya los conocía de antes y cuando me dijeron que iban a participar en este primer Meet the Tech, a mí me ilusionó, ¿vale? Porque creo que desbordan creatividad, ese gusto a la hora de componer imágenes, de crear su trabajo, ¿no? Y yo sé que os conocisteis cuando estudiabais arquitectura en Valencia, pero ¿cómo surge ese proyecto vuestro, no? ¿Cómo surge? ¿Cómo ¿Cómo empieza todo? surge? Bueno, primero, gracias a todos por venir, que nos hace mucha ilusión estar aquí con todos vosotros. Y bueno, venimos aquí a contarlo todo. ¿Cómo surge? Pues nosotros nos conocimos estudiando arquitectura, siendo estudiantes. Y bueno, yo creo que siempre nos ha gustado la fotografía, la creatividad. Y quizá la fotografía, ¿no?, está pensada como una cosa como muy individual, ¿no? De uno sale, hace fotos, pero ¿por qué no compartirla con más gente, ¿no? Y nosotros empezamos a hacer fotografías juntos, casi como un hobby, ¿no? Hoy en día es nuestro trabajo, 24/7, todas las horas del mundo. Pero bueno, empezó así, ¿no? Como un juego siendo estudiantes. Claro, yo creo que además la carrera de arquitectura, una cosa que tiene es que es muy colaborativa. Entonces, todos los trabajos, en algún momento vas a compartirlo con amigos o con desconocidos que se convierten en amigos. Y creo que eso es un germen que se quedó en nuestra práctica profesional y que cuando lo llevamos a la relación personal, pues para nosotros ha sido vital. Yo, al principio de la relación era una cosa muy de colaborar, de hacer las cosas juntos, y a día de hoy ya no es una cosa que nos venga bien, sino que es fundamental, ¿no? Yo estoy convencido de que, de no ser por esa unión un poco de poderes creativos que cada uno tiene, no haríamos lo que hacemos, ¿no? Es como que ese resultado es la suma de los dos, cada uno por su parte, y eso viene de lo que digo, ¿no? La práctica colaborativa de la arquitectura.
entiendo que también tenéis intereses comunes, aparte de la propia arquitectura, en esas ganas, ¿no?, de querer compartir vuestra visión en temas de diseño, bueno, de la propia composición de las imágenes, que juegan un papel fundamental en cada uno de vuestros trabajos, en cómo se establecen, ¿no?, los diferentes elementos dentro de la propia imagen. Y cómo es trabajar juntos, porque aunque os tengáis esos intereses comunes, cada uno también tendrá su propia visión, o coincidís en prácticamente la mayoría de temas. Bueno, sí que es cierto que con el paso de los años, ¿no? Como que nos hemos ido contagiando el uno del otro cosas, y aunque quizá en un primer momento pues éramos como más diferentes, o sea, somos yin y yang totalmente. Daniel es súper perfeccionista, yo soy como más caótica, él es más tecnológico, yo soy como más manual, artesanal. Pero sí que es cierto que con el paso del tiempo pues como que hemos creado un universo o hemos construido un universo visual juntos, de manera que, pues, es que ahora estamos un día haciendo fotos y para hacer una imagen nuestra, igual disparamos 400 imágenes y las vemos por separado y elegimos la imagen, ¿no? Estamos hasta ese nivel de esta es la buena. Entonces yo creo que bueno, que aunque sí que somos dos personas distintas, en el mundo creativo como que nos hemos alineado y hemos como construido ese universo con nuestras propias reglas que nosotros vamos como siguiendo. Claro. Es como que el resultado, el sitio al que vamos, como que los dos sin hablar sabemos a dónde vamos, pero es verdad que el camino a veces cada uno prefiere ir por un sitio distinto y bueno, pues el approach, el acercamiento correcto suele ser el de Ana, yo suelo ser un poco más nervioso y un poco más perfeccionista, pero la realidad es que en todos los procesos creativos necesitan de ese caos, ¿no? Que es una cosa que yo muchas veces no veo y no comparto, pero por suerte está Ana, que no le importa mancharse de pintura, meterse hasta el fondo en lo que haga falta, ¿no? Y creo que eso también es vital, ¿no? Hace falta como que en casi todos los proyectos hace falta una parte de refinamiento, de perfeccionamiento, de alcanzar la esencia de lo que querías contar, pero también hace falta una persona que sea el caos y que sea capaz de hacer que salgan las cosas de los sitios, ¿no? Y eso, pues, evidentemente es ella, ¿no? Hombre, la creatividad tiene mucho de metódico y de caos. Yo Total. creo que eso mismo que acabáis de decir, de esa parte tuya más tecnológica, esa parte tuya más analógica, por así decirlo, también es mucho la combinación que luego vemos en las imágenes de cómo surgen al resultado final, ¿no? De esa combinación de materiales y demás. ¿Notáis mucha evolución en vuestro estilo desde aquella, la primera fotografía, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo que esto está bien y al mismo tiempo es como nuestra propia condena, ¿no? Porque nosotros empezamos, bueno, siendo estudiantes, trabajábamos con medios pues muy humildes, ¿no? Con cosas que teníamos por casa, vestuario que ya teníamos, cartulinas, y eran como imágenes más espontáneas, ¿no? Eran como viajábamos, veíamos algo que nos llamaba la atención, creábamos un poco in the spot, ¿no? Ahí como en directo. Y ahora como que el trabajo es pura planificación, todo tiene que ser perfecto, o sea, como que cada vez llevamos ese proceso creativo como que lo estiramos más, ¿no? En cada imagen aprendemos algo nuevo y claro, con tanto aprendizaje pues uno se exige más. Así que sí, sí, o sea, hay muchísimo cambio de las imágenes que hacíamos siendo estudiantes con las imágenes que hacemos ahora. Que Claro. Yo creo que cuando redescubres el trabajo antiguo hay como hay dos fases. Una en la que te das un poco de vergüenza ajena de, uff, en plan, esto lo hice y lo publiqué y estaba tan orgulloso, pero también hay un punto de lógica en eso, ¿no? Si han pasado unos años y tu trabajo lo ves con distancia y lo ves peor que lo que haces hoy, significa que también ha habido una evolución, claro, un cambio. Entonces, yo creo que las miro y las miro con cringe y con ternura. Hay es una como que mezcla son de... necesarias, ¿no? Es como para llegar hasta donde estás ahora, tú tienes que evolucionar, o sea, que es un aprendizaje Sí, sí. constante. Lo cual no quita que a veces alguien repostea una imagen del 2016 y te entra como un sudor frío. ¿no? ¿Por qué? En plan, ¿Por qué esa y no las Sí, correcto. más sí, sí. recientes? Pero bueno, también es verdad que todos esos trabajos son los que te construyen ahora Claro. y lo que hacen que a día de hoy pues tengáis ese sello que es muy particular, ¿no? Muy, a mí, yo creo que veo fotografías y puedo decir, es vuestra. Mm. Qué No guay. hay duda, porque tenéis una forma de tratar el color, la composición, las propias líneas de los elementos, ¿no? Que es muy particular y a mí eso me llama mucho la atención. Y también
tengo la curiosidad de, en ese proceso que dices que puede durar semanas, ¿cómo es más o menos? O sea, ¿qué tiempo se invierte en cada parte para conseguir los resultados? Bueno, esto no es una receta de cocina, ¿no? Que os puedo decir, mira, pues tardamos tanto en hacer las ideas. Es un proceso que cada parte, ¿no? Tiene como sus tiempos y dependen de cómo inspirado esté uno, ¿no? De si el material que estamos usando es nuevo, ¿no? Hay como mucha fase de experimentación. Bueno, al principio pues hemos pasado a pintar paredes, a coser, ¿no? Hay como muchísima fase artesana bueno, es como muy difícil de prever. Desde luego somos muy rápidos para el proceso, lo artesanal que es, ¿no? Que yo creo que tiene como un ritmo lento, ¿no? Uno pinta, tiene que esperar a que se seque, o las ideas no surgen o sea, de la noche a la mañana, ¿no? Y que luego también depende de si es una imagen un poco que sale de la creatividad y del amor al arte o es un proyecto para un cliente que tiene una fecha de entrega y si la fecha de entrega es en 4 días, ¿cuánto vas a tardar? 4 días. Claro, sí que es cierto que no lo hemos dicho, si no nos conocéis, bueno, el trabajo que hacemos es manual, son fotografías que están construidas, hechas a mano, que no son Photoshop ni son IA, y claro, la vida real pues tiene sus tiempos, ¿no? En ese proceso hablábamos antes, detrás de cámara, que esa parte manual y esa parte también de experimentación, sobre todo con temas de materiales, ¿no? Esa mezcla de los diferentes materiales que utilizáis y demás, ¿qué os sirve de inspiración? Porque yo entiendo, no sé vosotros, pero a mí me pasa, que me dedico a temas de foto y de vídeo, que yo muchas veces estoy sentado y estoy tocando el tejido y estoy pensando, oye, pues esto quedaría bien para utilizar aquí. ¿Os pasa eso? ¿Vais y veis un material y se os ocurre una idea? Bueno, o sea, hemos llegado aquí y nos hemos puesto a tocar cosas, ¿eh? Que somos así, en plan, ay, ¿esto cómo está hecho? Más que se me ocurren ideas de materiales, me gusta tener como un catálogo de materiales para decir, ah, vale, esto me sirve para... Porque es que el material menos pensado, por ejemplo, hicimos una imagen que yo pues estuve pues, mis días haciendo una falda y luego nos dimos cuenta que el material que necesitábamos, además de tela normal, era el forro de los coches. O sea, la tela que forra el interior de los coches, pues fue clave para un proyecto, ¿no? Pues yo no sabía, no había usado nunca ese material y hay como una experimentación en el que yo constantemente tengo que estar como probando y viendo materiales y decir, ah, pues esto luego igual me sirve para algo, ¿no? Es como que uno tiene como que vivir, ¿no? Y experimentar y tocar y esto como que te da claves, no ideas quizá, de momento no nos han dado ideas, pero sí como recursos, que son importantes. Pero aún así también hay muchas que surgen casi de resolver un problema. Es decir, tú tienes la idea que funciona bien y yo siempre digo que están como esas dos fases, ¿no? Que tú tienes la idea que es preciosa, que funciona perfecto, pero claro, luego hay que construirla. Entonces, muchas veces esa investigación de materiales que dice Ana surge de decir, es que ya sé la idea que tengo, ahora tengo que desarrollar cómo la hago de verdad, ¿no? Encontrar la pieza que encaje bien Claro. en ese puzzle, ¿no? Y esa pieza a veces es un color, es una cosa que vas a la tienda, al bazar y lo compras y perfecto. Y hay otras veces que son semanas de probar con materiales, con formas o perspectiva con la cámara y no sabes nunca muy bien cómo vas a llegar al sitio, pero Claro, es bueno, se como que llega. la visión está Mm. en forma de idea, ¿no? O en forma de dibujo, que es donde empieza nuestro trabajo. Pero claro, ¿cómo transformas esto en realidad y queda conforme lo has imaginado, ¿no? Pues esto es un poco como el hándicap que tenemos de trabajar en la vida real, ¿no? Pero bueno, hay como el proceso es chulo, ¿no? Sí. Es complicado, ¿eh? Cuando estamos en el proceso no estábamos tan contentos, pero cuando uno acaba como que tiene mucha parte satisfactoria. Y a la hora de definir vuestro estilo, yo no sabría definirlo, ¿vale? A mí también me cuesta, ¿eh? Yo sé que es muy colorido, Mm. que jugáis mucho con las formas. Normalmente son formas sencillas y fáciles de reconocer, ¿no? Para que incluso creo que generan un mayor impacto por eso mismo, ¿no? Esa simetría también. Pero ¿cómo definiríais más o menos el trabajo que hacéis? ¿Cuál es vuestro estilo, el juego del Esta color y es demás? difícil, ¿eh? O sea, hay muchas personas nos han escrito preguntando, ¿cuál es vuestro estilo fotográfico? ¿No? Como buscando como si fuese un estilo nuevo. Em,
A mí me es muy difícil de definir, incluso cuando intento explicar qué es lo que hago, Sí, bueno, las perogrulladas doy hasta unas intentar vueltas. explicar qué es lo que haces a veces es como una especie de monólogo de decir, hay gente que sabe decir panadero, ¿no? O conductor de taxi y tú has dado una conferencia así para Claro, porque contarlo. yo digo, soy fotógrafa, pero luego me preguntan, ¿haces bodas? Digo, no, no hago esto. Luego digo, soy artista, y dices, pintas. Es como que es muy difícil porque engloba con muchísimas disciplinas, ¿no? Yo creo que engloba moda, ilustración, fotografía, diseño, arquitectura. Mm, Entonces, no sé, te la mm. paso a ti, a ver. A mí, como buscando palabras, a mí hay una que siempre, y además que es muy difícil de... Nosotros ya porque nos entendemos, pero hay un concepto que es el de la verosimilitud, que a mí me gusta mucho porque es el de como ver una cosa y pensar, tiene sentido, es real, es posible. Y aunque nuestro trabajo también se tilda mucho como de surrealista a veces, a mí ese concepto de que si la ves de golpe no tiene sentido, es surreal, es abstracta o es como muy conceptual. Pero al mismo tiempo, si te paras a mirar los elementos que tiene, muchas veces, pues estoy pensando en una imagen que hicimos de una especie de globo en el que el pitorrito del globo coincide con la falda del personaje, ¿no? Y tú miras la imagen y te puede chocar, pero luego te das cuenta de que la cuerdecita que lleva ese globo, el que cierra, digamos, el globo, resulta que es el cinturón que lleva ese personaje puesto en la... Y ese tipo de cositas pequeñas hacen que las imágenes sean a la vez surreal, porque no es algo que ocurre sin más, pero al mismo tiempo todos los elementos que están ahí Podría ser, ¿no? tienen Como, sentido, podría ser, ¿no? Y eso es muy difícil de explicar, pero cuando lo vemos y en el dibujo de repente hay veces que hay una idea que está blanda, que dices, está ahí la idea, pero le falta algo, y encuentras una tontería como esa, no, pues esto que cierra la imagen es este detalle de la maleta, y de repente es como un puzzle, ya lo veo, ya está, y mm, ya lo sueltas y ya va solo, ¿no? Casi. Es cierto que si miramos vuestras fotografías, la primera impresión es como, qué bien está, ¿no? Qué bien implementado para que sea el signo de interrogación o para que sea un globo. Pero que sí que es verdad que cuando profundizas es cuando ves los detalles Ujú, y cuando te das cuenta de que la parte de arriba es diferente en ujú, cuanto a elemento, ¿no? Porque lo de abajo es la falda y es lo que le da continuidad a esa figura o para conseguir esa figura, ¿no? Entonces, es verdad que esos detalles son prácticamente milimétricos. ujú. sí. O sea, yo me pongo a pensar que la planificación también para conseguir esa imagen final tiene que ser muy, muy de ir probando, 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 hasta que queda todo perfectamente cuadrado, porque también tendréis Mm. que jugar con proporciones, ¿no? Ujú, Claro, o sea, nosotros somos arquitectos y seguimos usando todo lo que estudiamos en la carrera para hacer las imágenes. Hay muchísima planificación, nada es casual. Como decíamos, o sea, no dependemos de la edición fotográfica, intentamos que todo esté delante de la cámara y eso significa que hay un estudio de perspectiva, todo está diseñado, está medido y claro, todas estas decisiones las tomamos desde un principio, no son como cosas como apagando fuegos, ¿no? Es como se hace un boceto y ese boceto es como nuestra guía, nuestro plano para construir. Y Pero sí, mm, perdón. Es que es como si hubiese dos bocetos. Hay un boceto que es de sí, idea, esto es lo que queremos hacer, pero luego es que hay un boceto de construcción. Y ese boceto ya no se hace a mano alzada, por así decir, sino que hay que hacer fotografías previas, hay que tomar medidas. Las fotografías se hacen con reglas, o sea, con mediciones para saber que cuando yo pongo el 30 o un 90, luego cuando lo replique, eso va a funcionar así, ¿no? Y al final es lo que hace que ese dibujo, que de esto ya hablaremos cuando hagamos la charla, se vea tal como se va a ver la fotografía sin ninguna duda. En el momento de la toma de la imagen, evidentemente requiere un ajuste, pero como todos los elementos están ya medidos, mm, no hay nada que se vaya a salir por más de centímetros o milímetros incluso, ¿no? Además, muchas fotografías son en exterior, lo cual también todas. Todas. complica, porque tenéis Mm, que controlar luz, tenéis que controlar detalles que afectan incluso al color, ¿no? mm. Del propio material, que supongo que ahí también tendrás tus propias anécdotas y demás de cómo consigo este tono que es el que necesito exacto para... Sí, yo para eso soy un poco psycho. Yo necesito que todo, todo, todo encaje delante de la cámara y que si el color no encaja, pues igual tiño una tela o
busco cuál es el color perfecto de la ropa y pinto la pared. O sea, yo sé que cuando vamos a las tiendas de pintura y nos ve aparecer a los dos, yo Bueno, sé que ya nos el de allí conocen, ya sabe que, bueno, pues nada, la claro. mañana por el aire, porque ella va allí con su Pantone, con sus agujeritos a hacer pruebas. Pero es muy guay porque al final, sin querer, hemos tejido como una red de colaboradores, ¿no? Que pues cuando vamos a tienda de pinturas, ellos ya saben que no vamos a pintar una fachada de una casa normal. Porque al principio nos preguntaban, ¿es interior o exterior? ¿No? ¿Para qué la quieres? Claro. Y yo le contaba, bueno, es que voy a pintar una fachada, pero igual la semana que viene cambio de color, ¿no? Nosotros, claro, es que Luego es... mola mucho porque además luego vuelves allí y te preguntan por la última imagen y cómo quedó esto. Y ven que ellos en el fondo han jugado su papel y yo lo veo así totalmente porque sin Claro. su ayuda y sin su experiencia muchas de las imágenes no salen porque nosotros el límite que tenemos de los Mm. materiales, pues cuando llegas a la tienda de telas, del de las telas, sabe a qué te refieres cuando dices que tenga brilli brilli y te lleve al sitio de las Claro, lentejuelas y no a... o quiero este color. Nosotros, bueno, luego lo contaremos, estoy aquí desvelando cosas, pero tenemos el boceto, este guía. Ese boceto tiene color. Entonces yo voy y digo, quiero hacer esto. ¿Con qué material puedo hacer esto, no? Y está muy guay porque ellos se implican, ¿no? Ya no eres como un cliente habitual, ¿no? Están como formando parte de una obra de arte, ¿no? Y es muy guay porque se lo toman muy personal, ¿eh? Y hasta Sí. que no encuentran y nos ayudan, no paran. Mm. Y en ese proceso que ya habéis tenido la idea, que habéis empezado a investigar, que estáis haciendo pruebas de materiales y demás, eh, la parte ya más digital, a nivel de herramientas y demás, ¿qué papel juega? Mm. ¿Qué utilizáis? ¿Qué le pedís? ¿Qué tiene que tener para que pueda entrar, o mejor dicho, para que os pueda aportar en esa visión que queréis compartir? La parte digital es una parte totalmente necesaria, ¿no? Porque siempre las imágenes necesitan como digamos, unas cuantas horas de cariño, ¿no? Para ajustar el color, para los elementos que no se han podido hacer por dimensiones, pues corregirlos y demás. Pero es siempre un trabajo sustrativo. Nunca añadimos cosas que no estuviesen, sino que, pues, evidentemente, si trabajas con estructuras de 4 metros, pues las tienes que dividir en piezas de 2 y va a haber una línea en medio que no va a aportar nada. La fotografía no es mejor. Entonces, pues son ese tipo de retoques que son muy finos, pero que, claro, como los equipos con los que trabajamos al final cada vez tienen más y más resolución, pues es lo que digo, ¿no? Ya acaba siendo un trabajo casi de bisturí para que la imagen no sufra cuando hagas un ajuste barato en Photoshop o algo así, ¿no? Mm. Pero es una parte de la que nosotros no renegamos nunca. O sea, artistas que nos encantan son verdaderos magos del Photoshop, pero para nosotros es una cuestión únicamente de sustraer, ¿no? Más que de añadir. Que os ayude a crear esa visión, pero sin... que la base Claro, está ya. el 99% está, pero falta ese 1% que es el que te permite que la ilusión primera, ¿no? La magia esté ahí, ¿no? Es verdad que si le ves a todo las costuras, pues hay un momento en el que yo creo que es bonito que se pierda en la fotografía, ¿no? Ujú. Y pasando a un tema que también me interesa mucho porque lo conocí hace pocos días, habéis estado en China. Ujú. O sea, venimos de China Venís de directamente. China prácticamente, como quien dice, aterrizaditos y para acá. Y habéis tenido la oportunidad de llevaros el Oppo Find X9, que se podría decir que es como llevarse una mini Hasselblad en el bolsillo, Ajá. ¿no? ¿Cómo es la experiencia de tener ese dispositivo? ¿Qué os ha aportado? ¿Qué Claro. conclusiones? Bueno, nosotros que no lo hemos mencionado, pero somos embajadores de Hasselblad. Nos encanta la cámara. Bueno, es que puedes hacer tanto zoom que es que te vuelves loca. Y claro, en el momento en que tu Hasselblad, ¿no? se compacta y está en un bolsillo, nos hemos pasado el viaje haciendo fotografías, ¿no? Sí que Te es digo cierto. que sobre todo para mi espalda muchísimo mejor, ¿eh? Porque yo estoy acostumbrado, yo soy el que lleva los trípodes, las Ajá. lentes, el cuerpo, y claro, quieras que no, son voluminosos y pesados, y cuando todos los que viajamos aquí, cuando te vas de viaje, son horas y horas, pasos y pasos, y eso al final la espalda. Entonces, el tener algo en el bolsillo con lo que tienes, es que no sé si hablaremos ahora de esto, ¿no? Pero los colores y cómo retrata la realidad un teléfono es una cosa que no... Es nuestra Hasselblad, pero Claro, en pequeñito. es una cosa que no habíamos experimentado nunca y es algo que te fuerza a disparar más,
a no pensártelo tanto de es que no sé si la luz, no sé si tal. El hecho de tener una cámara con esa potencia en el bolsillo es una cosa que a nosotros de verdad que nos ha cambiado el hecho de estamos de viaje y vamos a hacer más fotos que de las que hacíamos antes, que no eran pocas, ¿no? Y yo creo que Bueno, eso... de viaje y en casa, que a nuestro gato pobre lo llevamos, lo llevamos un poco Hombre, frito. son cámaras que dan mucho juego, Mm, porque yo que también lo he estado utilizando durante un par de semanas, sí que es verdad que al final tienes un rango focal mm, que da mucho juego, porque desde el gran angular hasta el teleobjetivo, y ujú, si encima le metes el kit que lo tenemos por aquí, ya es cuando el zoom se convierte en una cosa súper llamativa, ¿no? ujú, Y a mí me parece que, bueno, es un teléfono que para un perfil creativo da mucho juego por, primero, la resolución, que entiendo que también en vuestros trabajos el tema de la resolución también será importante, porque al final vemos muchas veces las imágenes compartidas en redes sociales, pero muchos de vuestros trabajos no son para redes sociales, sino que son para un mural, una portada de revista. Entonces todo el tema de la resolución mm. siempre es un papel, juega un papel importante, ¿no? Y con este teléfono tenéis 50 megapíxeles en los sensores gran angular y principal y 200 en el teleobjetivo. ¿Habéis notado esa calidad de imagen cuando tenéis también, bueno, la experiencia, ¿no? Con vuestra Hasselblad? Sí, o sea, yo creo que además una cosa que nos viene súper bien, ¿no? Nosotros cuando hacemos una fotografía la hacemos con nuestro trípode, ¿no? Con la cámara y está muy guay poder tener pues, un dispositivo, ¿no? Que es la cámara, pero para fotografiar behind the scenes, o sea, como proceso para documentar, ¿no? Que luego la gente se piensa que es Photoshop y no lo es. Y claro, es que o sea, antes lo que nos tocaba era como quitar la cámara, hacer fotos, volver a ponerla y ahora es como que tenemos dos cámaras. mm. Es maravilloso. Sí, Mm, luego aparte hay una cosa que yo sobre todo en el viaje, claro, yo cuando disparo fotografía de viaje o voy intentando hacer las fotos de lo que me va gustando, soy muy indeciso. Que eso yo sé que es una cosa también de obsesivo, ¿no? De OCD o no sé de qué es, pero yo cuando hago una foto siempre pienso después, sobre todo cuando llevo la cámara, como tienes que cambiar las lentes porque son fijas y demás, claro, pero es que con el teléfono me sigue pasando. Y mira que aquí tienes un montón de lentes en un solo dispositivo. Pero claro, el hecho de tú tener, que es un pequeño truco que yo he encontrado, al tener tantos megapíxeles, muchas veces lo que hago es asegurarme de utilizar la mayor resolución posible y del crop, del recorte que final, porque muchas veces la escena es muy bonita porque está muy llena, pero a ti te ha gustado un detalle en concreto. Pero es verdad que cuando haces la imagen tampoco te quieres limitar a hacer eso en concreto. Entonces, tener la posibilidad de posponer esa decisión y poder hacerlo después y que la imagen sea ya no usable como en otras ocasiones, ¿no? Sino que la propia imagen tenga en sí valor después de haber hecho el recorte, a mí es otra cosa que también me ha explotado la cabeza porque le enseñaba las fotos a Ana y luego después hacía el zoom out, ¿no? Luego me iba lejos para que viera de dónde venía esa imagen y creo que eso es una cosa que hasta que no lo ves, porque en fin, cuando se ven los típicos vídeos de cómo se aleja, entiendo que queda muy resuelto, pero es que de verdad es así, ¿no? Y, Sí, el modo de alta resolución que tiene, en el cual puedes establecer, utilizar los sensores de 50 o de 200, yo soy adicto al 200, mm, ¿vale? Yo normalmente me alejo, tiro la foto, son 200 megapíxeles y después de una sola fotografía puedes sacar mm, todas las que quieras, mm, en vertical, en horizontal, un detalle aquí, un detalle de acá. Entonces, eso sí que es verdad que da mucho juego y sí. además son fotografías todavía con el recorte, con una resolución más que buena Mm. mm, para poderla imprimir con calidad, ¿no? Que también mm. es lo importante. Y siguiendo con el teléfono como herramienta también creativa, supongo que también tendréis o documentáis ese Mm, proceso previo a lo que es el arte final, ¿no? Eh, ¿Cómo lo habéis utilizado para, no mm, sé, por ejemplo, un detrás de cámara en temas de vídeo y demás? mm. Sí, bueno, esto me he adelantado un poco, pero sí que es cierto que últimamente no hemos publicado en redes porque estamos creando mucho, entonces ya lanzaremos. Pero nos ha servido mucho pues esto, para poder dejar la cámara en su sitio, porque muchas veces hacemos la foto, pero de repente la luz cambia un poco y decimos, bueno, vamos a esperar, ¿no? Y el poder seguir haciendo fotografías con la Hasselblad, que es el móvil, pues eso es muy guay. O sea, Sí. es que es muy difícil de explicar, bueno, luego que lo prueben, pero es como que las luces y las sombras es como que
son mágicas, ¿no? Es como que es que es la Hasselblad. Sí. Es que además, Hay que probarlo. yo creo que ha introducido una variable que nosotros estábamos muy acostumbrados a grabar pequeños vídeos, sobre todo mucho timelapse para que se vea el proceso de principio a fin y demás. Pero es verdad que luego, sobre todo cuando tenemos que hacer publicaciones o en libros o en exposiciones, claro, siempre te piden fotos del proceso y claro, a partir de, a ver, las que hemos enviado hasta ahora, pues no dejaban de ser fotos un poco que haces un poco a destranges y demás, y siempre teníamos la esa de decir, porque nosotros al ser embajadores de Hasselblad tenemos 2 Hasselblads, ¿no? Pero claro, no vas a estar trabajando y con la Hasselblad, es como que el trabajo muchas veces tiene que ser un poco libre y tú tienes que estar despreocupado de documentar cosas y demás, y no puede estar Ana intentando resolver una cosa y yo estar detrás con la Hasselblad apuntando porque ella misma también se coarta y me voy a poner más recta, el lado bueno, Coste de que es natural. Si yo lo tengo en el teléfono, eso Claro. desaparece, de repente soy invisible y creo que es algo muy guay el decir, ahora puedo enseñar vídeos, puedo enseñar timelapses, puedo enseñar fotografías bonitas de mi trabajo. Eso para mí es una cosa que no teníamos y que ahora existe, ¿no? Y que ahora es una herramienta nueva más para contar ese proceso. También es cierto que con el teléfono, con un teléfono como este, tú puedes documentar, puedes capturar momentos sin perder calidad y no ser tan intrusivo como es una cámara. Porque al final, una cámara convencional, y más una Hasselblad, que es medio formato, lo cual siempre Sí, sí. intimida, como que te para un poco, te frena, ¿no? Es lo típico de que tú estás con el teléfono, haces una foto y nadie se inmuta. Claro. Sacas una cámara y todo el mundo, ¿qué ha sacado, no? ¿Eso qué es? Entonces, a mí me gusta mucho el teléfono como herramienta para documentar, que puede ser documentar tu día a día, un viaje o un proceso creativo. Por eso mismo, por esa versatilidad de poder colocar en el ángulo prácticamente que te venga en Sí. gana. Lo puedes poner arriba, abajo. No tienes problema de espacio si también trabajas en un estudio donde tienes más materiales, más elementos que pueden incomodar para una cámara y un trípode, ¿no? Directamente sacas el teléfono y tienes todas las diferentes focales para que si necesitas captar mucho, gran angular, quieres un detalle, el principal o el zoom, ¿no? Entonces eso te da mucho juego. Y después, el tema del color, ¿qué os ha parecido? Porque para mí, creo que eso marca. Tú decías el tema de cómo trata las luces, las Sí. sombras, pero es que el color Mm. es como, igual ni lo toco, no edito nada. Sí, es como que la fotografía ya sale bien. O sea, es como, no se puede hacer una foto mal. Es un poco la sensación de, tú disparas y para nosotros es súper importante, ¿no? Que ya que he estado tantas horas pensando el color, que todo encaje, yo quiero que se haga lo más natural posible, ¿no? Y jolín, es que tú disparas y es que la foto ya sale, ¿no? Es como que nosotros no editamos prácticamente nada cuando hacemos las fotos con el Oppo. Claro, es que un poco es como que nos hemos acostumbrado sin querer todos un poco a que las fotos hechas con móvil tienen un color y una artificialidad, el HDR al final es eso, ¿no? Que pues como quieres que se vea todo, pues las sombras hacia arriba, las luces hacia abajo. Y nos hemos acostumbrado un poco a que así son las fotos de móvil, ¿no? Entonces, para nosotros de repente eso ya, a ver, hemos bromeado mucho con ello en el viaje, ¿no? Que de repente eso ya no es así, ya es un poco como con esas fotografías, tú has preguntado como que qué hace. Es que mi pregunta es, yo creo que el detalle está en qué es lo que no le hace. Creo que, evidentemente, esto yo estoy hablando de lo que no sé, que es qué ocurre tecnológicamente con esas imágenes y qué filtros o algoritmos le hace, pero lo que tú sientes es que no le ha hecho nada. Es que lo que yo he visto lo recuerdo tal cual lo veo en la imagen. Y yo sé que suena algo como muy escrito o muy utópico, pero es que prometo que es la sensación que nosotros tenemos al ver esas imágenes de yo lo recuerdo así. Y cuando miras otras fotos o las que tomábamos hasta ahora con otros teléfonos, pues es una foto de móvil que está Está muy bien, mal, que está iluminada. bien iluminada. Y estas no. Si de repente, tenía antes por ahí una foto de ejemplo, el otro día volviendo en el aeropuerto, en la que había un contraluz terrible en el que la figura estaba completamente negra y el fondo encendido en color y en luz porque se veían los cielos azules y tal, y al hacer la foto, eso era lo que yo veía. Nada de levantarle las sombras porque hay una persona y que el teléfono interprete que eso hay que subirlo para que le veas si es más guapo o menos guapo. No, nada. Sí. Yo creo que nuestra Hasselblad es muy paro, hago una foto de esta idea y hemos como redescubierto esa pasión por la Sí, fotografía que total. teníamos antes de llevar una cámara
que no pesa, ¿no? Que es como que la llevas siempre encima y la sacas y disparas, ¿no? Como que te enamoras otra vez de la fotografía. Total. Hombre, para el que no conozca todavía las posibilidades del teléfono en sí y sobre todo de la aplicación de cámara, decir que es una aplicación que te ofrece muchas opciones, ¿vale? Puedes sacar fotografías con diferentes estilos, filtros, que es lo habitual de un teléfono, ¿no? Hay a quien le gusta pues, una fotografía más vívida, una fotografía con tonos más azulados, más cálidos y demás, pero tiene ese modo maestro que a mí sí me gusta mucho porque estabais contando eso y es lo que yo siento. Para mí, cuando tú utilizas el modo maestro y seleccionas ese perfil que más cuadra con tu forma de ver, de interpretar también los colores, ¿no? Es que consigue transmitir la atmósfera que tú estabas viendo. Que yo creo que muchas veces de eso pecaban otros teléfonos, otras soluciones que tú veías una cosa y cuando después veías la captura era como, sí, es eso, pero no es como yo lo veía. Y muchas veces esa naturalidad, esa atmósfera que es capaz de captar sin subir en exceso las sombras cuando no tiene que subirlas o las luces, te da esa sensación de, es que esto es lo que yo quería transmitir, ¿no? Y yo creo que para vosotros que también que tenéis esa sensibilidad con el tema del color y de la composición, creo que será también algo positivo. Sí, ¿no? Y que es que además, yo es que creo que también tiene que ser una cosa que va un poco como con los tiempos, ¿no? Creo que ha habido un momento en el que la fotografía era una cosa, no sé si heredada de las redes sociales, de Instagram, de unos filtros como más saturados y demás, y creo que algo de eso ha quedado en la fotografía móvil, que tenía que tener ese componente, y creo que ahora vamos sin querer a lo opuesto en casi en todo. Es decir, yo quiero una cosa natural, la quiero como yo la recuerdo, quiero que si hago un ajuste o hago un pequeño añadido, que sea mínimo, ¿no? Que no sea el filtro Valencia de Instagram, ¿no? Y creo que eso creo que en el fondo toda la industria lo está adaptando, pero yo no lo había visto en ningún sitio el salto tan bestial como lo he visto aquí, que es lo que te decía, de esto sí es lo que yo recordaba. Y aparte de todo el juego que dan los diferentes sensores, el tratamiento de la imagen y demás, aspectos o 3 aspectos que destacaríais de lo que os ha aportado el teléfono en este viaje reciente a China. Es que lo hemos mencionado todo, creo. Yo, para empezar, por ejemplo, uno que no hemos hablado es la batería. Ah, bueno. O sea, yo que soy siempre también, por lo visto soy el muro de carga del dúo. Bueno, es broma, ¿eh? como es el tecnológico, se encarga de Claro. llevar las cosas tecnológicas todo lo y que- son las que No, más pero pesan. las baterías, por ejemplo, es una cosa que yo ya he asumido que cuando te vas de viaje llevas tu teléfono y llevas una batería por si acaso. Claro, de repente darme cuenta el primer día de decir, "Pues ¿yo qué hago llevando la batería si he llegado a casa con un 40% de batería?" O sea, y eso es otra cosa que tampoco, yo no me sé ni los números ni las cantidades, es una cosa que noto. De decir, llevo todo el día usando, en fin, Google Maps no, porque allí no hay Google Maps, ¿no? Pero la aplicación de navegación, AMAP. haciendo fotos, viendo vídeos en la aplicación esta de y llegar a casa al final del día con el 40, no sé qué número específico es, nos lo puedes chivar tú, pero Son 7.000 miliamperios, o sea pues que es una eso batería sí. considerable. Claro, pues eso significa llegar a casa con un 40% de batería después de todo el día usando Vamos, es que creo que habría que cambiar Venga, esa forma traductor, de... venga todo, porque no nos enterábamos de nada. O sea, Claro, hemos claro. gastado un montón. Luego, yo diría la pantalla, ¿no? El hecho de estar todavía también en la calle y no tener que estar un poco buscando la sombra porque la pantalla no da más de sí. De nuevo, tampoco conozco las cifras, pero sí que sé que estuviéramos donde estuviéramos no tuve ningún problema de no ver la pantalla. ¿Qué más podemos decir? Bueno, a ti te gustó mucho lo de la AI Illumination. Claro, yo no sé si vamos a hablar más de Les eso. explotó la cabeza. O sea, nosotros no usamos inteligencia Claro. artificial para las fotos, pero cuando Inteligencia artificial, entre otras, Sí. sí. Pero, claro, cuando hacíamos las fotos, nos salían unos días terribles en China, nos llovía, bueno. Y claro, nos hacíamos fotos en los jardines y de repente, pues, claro, le das y te ilumina la cara de una manera como tan natural que, claro, ahí estábamos los dos, chu, 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 y nos han salido unos fotones Claro. increíbles. El uso de la IA es muy interesante. A ver, al O sea, es decir, fotógrafo... ¿qué es la IA? ¿No? Es que estás tantas cosas. Claro, al fotógrafo más clásico, cualquier ayuda de un sistema de algoritmos o un procesado mediante IA o lo que sea, le suele rechinar, porque le gusta la imagen que captura el sensor,
Vale, para ese fotógrafo está el modo RAW, tiras Claro. en RAW, tienes la imagen tal cual, la captura el sensor, por lo cual después a partir de ahí tú haces lo que quieras con la imagen. Pero para el usuario que a lo mejor no tiene tantos conocimientos de aspectos técnicos de la fotografía, que si la apertura, que si la ISO, que si la velocidad de obturación y demás, todo eso facilita mucho y además el tema de la IA te da ese plus para conseguir fotografías más nítidas, por ejemplo, cuando hay una pequeña trepidación, o cuando utilizas el zoom, ¿no? Cuando lo llevas al máximo, todavía con ese empujoncito que hace la IA, puedes conseguir fotografías que en un principio ni hubieses pensado que podrías hacer, sobre todo con un teléfono móvil, ¿no? Y ya cuando lo combinas con el teleobjetivo todavía va mucho más allá, porque ahí sí que es cierto que cuando ves lo que puedes hacer con el teleobjetivo potenciado con la IA es cuando dices tú, vale. Claro. Ahora es cuando yo todavía la cámara posiblemente saldrá menos de casa, porque es verdad que te da mucho juego. Claro. Es que a mí una cosa que reconozco que, claro, a día de hoy la IA es un término es un paraguas tan amplio que muchas veces hay gente que está en rechazo simplemente porque asume que IA es, pues, o los memes que ve en internet o ChatGPT, pero cuando lo aplicas realmente a cómo está aplicada en el teléfono, yo la manera en la que lo veo es esto que estoy haciendo con el teléfono en 4 botones que he pulsado y 5 segundos que he esperado. ¿Cuánto me habría llevado en el ordenador el haber visto, mira, pues esta foto está súper bien, es muy bonita, pero no vi bien las luces o había demasiada sombra y la persona me sale con la cara totalmente, ¿no? Como en sombra? Y como la he hecho con ese modo máster, el modo maestro que decíamos, tiene todo el detalle, tiene toda la nitidez, pero es que la modelo estaba en sombra. Luego eso, la cámara me ha dado lo que había. Tener la habilidad de con un par de toques del dedo, que de repente parezca que tenía un flash de mano pequeñito, suave o algo así, es otra de esas cosas que yo mismo, cuando jugaba con el teléfono, me encontraba diciendo, un momento, esto me ha gustado, yo que soy el fotógrafo purista de hacemos las cosas a mano y demás, me acaba de volar la cabeza el hecho de que he recuperado una imagen que de otra manera iba a haber tirado a la basura, ¿no? Y creo que es ahí donde esas funciones de inteligencia artificial realmente sí que nos dan esa promesa de, no, te va a hacer las cosas más fáciles, más rápidas. A mí me gustan ese tipo de cosas, ¿no? Y no utilizarla en fin, para la creación y para las cosas que disfrutamos, sí que lo quiero hacer yo, pero cuando son cosas tediosas, que lo haga la IA, que lo haga el teléfono y ya está. Bueno, al final, la tecnología tiene que tener una finalidad útil y tiene que aportarte algo en tu día a día, ya seas una persona creativa o una persona que sí quiere organizar mejor o lo que sea. Entonces, si tenemos los dispositivos que tenemos a día de hoy, soluciones como esta, que nos pueden aportar tanto, no aprovecharla, la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo entiendo esa parte o esa crítica, ¿no?, con respecto a la IA de esto no lo has hecho tú o tal. Pero creo que está equivocado, porque si tú la IA la utilizas en tu favor, lo que te está es permitiendo acelerar el proceso, mejorar ciertas tareas que sueles hacer en tu día a día o permitirte llegar a sitios donde te hubiese costado mucho más, ¿no? Entonces, Total. al final se convierte en una herramienta que para todo ese camino creativo, de innovación y demás, aporta muchísimo y te das cuenta, eso sí, cuando empiezas a utilizarlo, ¿no?, cuando lo pruebas. Y yo creo que esa es la clave muchas veces de dispositivos como estos, que en el fondo tienes que probarlo. Sí. Que es la suerte que van a tener los que están aquí en el espacio Movistar, porque van a poder trastear y de verdad que todo esto que hablamos de las cámaras, opciones y demás, dan mucho juego. Y con todo esto, con esa experiencia con el teléfono en China, con vuestra propia experiencia en el trabajo y demás, si alguien quisiera empezar un camino creativo como el vuestro, ¿qué consejos le daríais? ¿Cómo poder aprovechar tecnologías como estas para empezar a hacer composiciones como las vuestras, que sabemos que hay mucho trabajo por detrás y sobre todo mucha planificación previa y demás? Yo creo que la clave es empezar ya.
Yo creo que el camino te da un aprendizaje y que al principio igual las cosas no salen como te gustarían, pero eso es parte del proceso creativo, ¿no? Que prueben, que experimenten, que jueguen, que si salen mal es normal. Así que mi consejo sería que disfruten del proceso de aprendizaje y de crear. También yo creo que un poco también buscar dentro, mirar dentro. Creo que cuando uno quiere crear una cosa es muy fácil sin querer mirar alrededor qué se está haciendo, qué funcionan redes, también es muy habitual hoy. Y creo que hay una cosa que es totalmente, que es fácil de ver enseguida, que es la pasión por algo. Entonces, en nuestro caso, y lo veremos ahora un poco en la charla, cuando nosotros empezamos a trabajar, éramos estudiantes de arquitectura, la arquitectura era lo que nos obsesionaba y nos apasionaba. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros. Si tú te obsesionan, qué sé yo, la hípica y te apetece crear, empieza por ese sitio porque ese sitio nunca te va a importar visitarlo, ¿no? Y volver a hacer fotos, volver a hacer vídeos, porque es un tema que de manera genuina te interesa y eso es una cosa que no hay manera de fingirlo. Si a ti te da igual los relojes o las cámaras, se va a notar, ¿no? Y creo que empezar por algo que a ti te apasiona te hace el camino muchísimo más fácil. Ujú. Aparte, también es cierto que muchas veces nos bloqueamos viendo lo que crean los demás en Claro, lugar de experimentar nosotros mismos. Y muchas veces asumimos que eso que hemos visto es lo que queremos claro. crear, pero no es nuestro tono, ¿no? Mm, Mm. Porque también la personalidad de cada uno también juega un papel importante. Si tú eres una persona, a mí me pasa, yo soy una persona más calmada, más tranquila, no voy a salir, por ejemplo, en un vídeo con una actitud súper enérgica, porque no. sí. Entonces, muchas veces eso, ¿no? El decir, bueno, deja de consumir, experimenta, prueba, ¿no? Ujú. Sí, Juega. claro, o por lo menos también al principio. Evidentemente, la zona de confort está para pisar de vez en cuando fuera, pero si estás empezando es mejor que te sientas a gusto y no que a los 2 días lo dejes porque efectivamente estás haciendo una cosa que te era absolutamente alien a ti. Mm. Mm. Bueno, pues Ana, Daniel, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado en este ratito. Y a mí me apasiona mucho vuestra historia, vuestro trabajo, todo lo que hacéis, cómo lo hacéis y demás. Y es una forma muy positiva, ¿no? De mostrar elementos que también agradan, ¿no? Meterte, por ejemplo, en el feed vuestro de Instagram y ver imágenes no sé, que te transmiten entre lo coloridas que son y lo bien que están establecido cada elemento y demás, te transmite una sensación de, no sé, te motivan, ¿no? Ujú. A crear, ¿no? Y muchas veces cojo inspiraciones y veo cosas, imágenes y digo, cómo ha jugado con el color o con la simetría y demás, y me gusta mucho. Así que muchísimas gracias. Ahora nos van a dar una masterclass Ujú. en la cual van a contar detalles que creo que son muy interesantes de todo ese proceso, de cómo enfocan y detalles interesantes y que no os la perdáis. Y luego, bueno, después lo cuento, ¿no? Sorpresitas y Ujú. demás. Así que nada, muchísimas gracias. Y nada, que, bueno, espero que sigáis viniendo aquí a los Meet de Tech que se hacen en el espacio Movistar. Va a haber muchas cosas interesantes y si os interesa el dispositivo, luego lo vais a poder probar. Aquí vais a poder hacer pruebas en las zonas de arriba. Si tenéis cualquier duda, también podéis preguntar a los que estamos por aquí. Y muchísimas gracias. Y ahora os dejo con la masterclass que nos van a dar y continuamos ahora. ¿Vale? Muchísimas Muchas Pero gracias. gracias. antes, eso sí, vamos a aprovechar el teléfono y un pequeño reto, nos hacemos una foto grupal con el gran angular, un gran angular Vale, 120 objetivo, así captura todo. vale, ok. Venga. Pues vamos a intentarlo. Ahí, Ah, mira, perfecto. Sí, vamos a intentar hacerlo como lo hacemos, tú A ver. mandas. de allí para acá va a ser mejor, ¿no? Vamos a buscar un voluntario, mira, por ahí. Y si ahora participáis todos, os dais Ah, la mira. vuelta y os ponéis hacia allá. Nos acercamos, ¿no? Aquí, que si no. Sí. Sí, venga. Ay, qué guay. Ah, mira qué guay. ¡Eh!
Oye, muy guapos todos, ¿eh? Magnífica, ¿no? De iluminación, de todo. Bueno, Qué guay. atendemos a vuestra masterclass y ahora Perfecto. seguimos Muchísimas hablando. gracias. Gracias a todos.